Necesitamos una contrapropuesta, decías en el intermedio. Vamos a decirlo al público. ¿Cuáles serían las líneas de una contrapropuesta? Porque es una operación mediática, es una operación política, como la militarización del país, ¿sí?, como la falsa reforma política, pero que ya tienen sus abajo firmantes, un grupo de intelectuales orgánicos, de personalidades empresariales, de intelectuales un poco y artistas que no tienen ideas muy claras sobre las cosas, y nos están ganando un punto, que es el golpe mediático. Nosotros no tenemos la televisión comercial, es un espacio importante, pero limitado para presentar ideas distintas. ¿Cuáles serían las líneas de una contrapropuesta? Vamos a comenzar. Bueno, ninguna duda cabe de que necesitamos una reforma auténticamente estructural del mundo del trabajo. Podemos darnos cuenta, hay salarios bajos, hay... ¿Salarios? ¿Cómo le entras al tema? El tema del salario es básicamente por la vía de dotar a los trabajadores y a los empresarios de mecanismos de concertación para que, por un lado, ajusten las condiciones de trabajo, que es necesario, pero hay salario mínimo, y por otro lado, y la hay salario remuneración contractual. Vamos a hablar de los dos. Efectivamente, hablemos de dos. A nivel de los salarios mínimos se necesita un cambio. Esta comisión que hoy existe es una auténtica vacilada, ¿no? Se necesita crear un mecanismo de verdadera concertación alrededor del salario mínimo que puede ser decidido en el seno del Congreso finalmente. Así Por esa razón se ha planteado tiene obligación, es obligación de ley, que pueda resolver el tema del salario mínimo, el tema de la productividad y el tema del reparto de utilidades, como lo vienen haciendo en otros países. Salarios, precios y utilidades. Tratar de vincular. Desde el 74 planteamos salarios, precios y utilidades. Esa es una propuesta. Una segunda propuesta es fortalecer la contratación colectiva, no atraparla, no secuestrarla como plantea el proyecto. ¿Es constitucional un tope de salario en contratación colectiva? No lo es. De ninguna manera es constitucional, pero hay que crear condiciones para el diálogo responsable, informado, que es el corazón de un modelo laboral moderno. Se trata de, obviamente, generar esas condiciones a partir de un sindicalismo auténtico, representativo, tanto a nivel de trabajadores como a nivel de empresarios, que también tienen sus propias cuitas, ¿no? Ellos necesitan sentarse en una mesa que dialoguen por rama de industria, por sector. Como se hacía antes. A partir de una contratación colectiva de largo aliento, como sucede en otros países. Ahí está la clave. Pero para lograrlo necesitamos efectivamente democracia sindical. Pero no, democracia sindical, no diálogo social, contratación colectiva y salarios dignos. Y justicia laboral imparcial. Laboral. ¿Cómo lo verías tú? No, bueno, y empezando, este tema de la democracia quizás lleva un escalón previo, que es la representatividad. Claro. Sí. Democracia y autonomía democráticos, pero necesitamos, antes que nada, que sean representativos de los trabajadores. Y no que sean nombrados. Y nuevamente, este proyecto pues va precisamente en el sentido opuesto, a que los trabajadores sigan siendo carne de cañón de los líderes sindicales. Entonces, en aquel proyecto del PAN se proponía, por ejemplo, abrir la posibilidad de tener, además de sindicatos, comités de empresas. Bueno, si no estás a gusto con una organización sindical, sobre todo en una empresa relativamente pequeña o mediana, los trabajadores, ¿por qué no organizan su propio comité en el cual podrían participar distintos sindicatos? Que fue el origen del sindicalismo, por Dios, claro, las mutualidades y los comités. Claro, pero no es tan fácil controlar. El origen histórico del sindicalismo. Pero no es tan fácil controlar un comité plural donde hay dos sindicatos de acá, un sindicato más allá, otro más acá, trabajadores no sindicalizados. Entonces, bueno, buscar fórmulas que no son nuevas, que ya existen en otros países, pero que básicamente estén alrededor de estos dos puntos: representatividad real y democracia sindical. Pero esto nos lleva necesariamente al otro tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Eso deben desaparecer y ser una rama. Tienen como argumento falso, igual que estoy proponiendo la desaparición del TRIFE, debo decirle, para que haya una sala electoral en la Corte. Todo el mundo ha desaparecido, que debe haber un nivel de especialidad. Si lo hay en la Corte, ese nivel de especialidad se debe dar en el Poder Judicial. Absolutamente. Se puede hablar de jueces de trabajo o, como en el caso español, jueces de lo social porque ven trabajo y ven seguridad social, es decir, tienen esta competencia. Jueces del trabajo. De la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Perdón? O en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia también. Inclusive hoy tenemos, bueno, desde que se quitaron las 4 salas más la sala auxiliar, ya no hay la especialidad tan clara, pero la segunda sala que ve temas laborales, pues no tiene un ministro que haya seguido, digamos, una carrera de largo aliento en el tema laboral. Y que sean independientes de las empresas, que sean verdaderos juristas, ¿no? Así es. Entonces la carrera judicial tendría que culminar en la Corte, pero tiene que empezar
en los juzgados. Sí. Y hoy por hoy no hay juzgados. Se llega a las juntas de conciliación y arbitraje por dedazo. Por ejemplo, la propuesta Lozano plantea un servicio de carrera donde la propia Junta lo va a diseñar, pero excluye de entrada al presidente de la Junta, a los presidentes de la Junta especiales, a los secretarios generales de acuerdo. Todos esos son de dedazo. ¿Y quién nombra al presidente de la Junta? Pues el presidente de la República, en el caso de la federal, o el gobernador del estado, en el caso de las juntas locales. Sí, por ese lado no se puede el tripartismo, salvo quizás la excepción, y yo todavía podría entrar al juicio de la OIT, porque su actividad jurisdiccional no es... pero digamos, ha generado de grandes carácter convenciones. obligatorio, pero ha hecho cosas... Los patrones firmaron la Convención sobre Libertad Así es. Sindical, por ejemplo. Pero es negociación colectiva, no es jurisdicción. Claro. No es jurisdicción. En negociación colectiva el tripartismo es absolutamente necesario. Claro. Pero en la jurisdicción hay que ponerlo en tela de juicio. Es decir, se habla todavía de los famosos consejos de hombres prudentes de Francia y Bélgica, sí, como una prueba viva de que el tripartismo funciona. Y el otro día escuchaba yo que el 90% de los asuntos en el Consejo de Hombres Prudentes en Francia se resuelve por acuerdo del representante de capital y representante de trabajo, sin intervención del representante de gobierno. Claro, claro. Entonces no es el mismo caso de las juntas de conciliación y arbitraje, claro, en donde siempre interviene. En el tripartismo el gobierno tiene que ser neutral, prácticamente testigo. Bueno, es como el que casa, el casorio. Un viejo líder obrero me decía, mire, nosotros, la relación obrero-patrono es como el matrimonio. Esto me lo digo Fidel Velázquez, lo voy a citar. Nosotros vivimos en la misma casa todo el tiempo, obreros trabajadores, dormimos en la misma cama. Nosotros vamos a la autoridad cuando tenemos una desavenencia para que haga la avenencia, pero no para que imponga una voluntad del Estado sobre las partes. En una reunión internacional que tuvimos con la AFL-CIO, Federación Norteamericana de Trabajo, surgió un texto muy importante, sí, del asesor, ¿cómo se llama? Del presidente del sindicato CWA, Larry Cohen. Larry Cohen, que es una carta que le manda Keynes, el gran economista, al presidente Roosevelt en la época de la depresión. Le dije, los sindicatos no son su problema, son su solución. La reconstrucción económica de Estados Unidos y del mundo se va a hacer a través de la ampliación de la negociación, de la contratación colectiva. Ampliar el mundo de la contratación colectiva para que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, para que haya un equilibrio social y para atacar a fondo la productividad. ¿Tú sigues pensando igual? Definitivamente, o sea, tiene muchísimas virtudes la negociación colectiva, es en efecto una de las grandes ausencias en este proyecto. La negociación colectiva pone como iguales a dos desiguales por naturaleza, que son el capital y el trabajo. Esta es una de sus primeras virtudes. Es un factor de regulación de los desequilibrios entre capital y trabajo y además se derivan una serie de cuestiones de beneficios muy importantes como dar estabilidad al conflicto obrero-patronal, que siempre es impredecible, ¿sí? Cómo darle certidumbre a la propia empresa, ¿sí? Darle certidumbre al trabajador. Y al final de cuentas, las grandes políticas públicas de desarrollo se derivan de la negociación colectiva. O sea, eso de pensar que las políticas de desarrollo se hacen en las oficinas, o sea, no, esto se va logrando a partir de la construcción, del escalamiento de acuerdos sociales de la empresa, la cadena, la rama y los sectores de la producción. Debemos dejar para el último bloque 3 conceptos claros. Porque Lozano dijo por ahí que la autoridad del trabajo no está obligada a defender a los trabajadores. Fue una declaración. Yo creo que hay que distinguir. Nosotros lo teníamos muy claro en nuestro tiempo. Administración del trabajo, negociación colectiva y jurisdicción del trabajo. En la administración del trabajo, la autoridad es favorable a los trabajadores por mandato constitucional y legal. Es la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, es la Inspección del Trabajo, es el Servicio Público del Empleo, son los sistemas de capacitación, es la cultura para los trabajadores, es la administración del trabajo. Ahí la autoridad establece equidad, ese equilibrio entre desiguales. En la negociación colectiva y en el diálogo social están en plan de igualdad y la autoridad es un árbitro conductor. Pero como dices tú muy bien, en la jurisdicción del trabajo ya es otro problema. Es un problema que ya hay una transgresión de la ley. Entonces lo tiene que resolver un juez. Ese ya es otro problema. Y ahí no tienen que entrar los actores, ni el administrador del trabajo, ni el representante sindical, ni el representante de la empresa. Es el juez. ¿Estarían de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Como principio. Vamos a un último capítulo.